Tú eres santo.
Gloria al Señor Jesús. Quiero saludarles a todos en el nombre del Señor Jesús. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él nos ha permitido poder estar en pie un día más que el Señor nos permite. Gracias al Señor. Bueno, en este momento quiero tomar lectura de la palabra del Señor para dar inicio a este precioso culto dirigido por las damas Dorcas. En el libro Primera de Samuel, el capítulo 2, hay un título muy hermoso que dice Cántico de Ana. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía hijos, muchos hijos languidice. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerlo sentar sobre los príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará sobre los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Oremos al Señor para que Él nos bendiga en este precioso culto y así podamos bendecir el nombre de nuestro Dios y exaltar su poder. Soberano Dios, te damos gracias, Señor Jesús. Tú que eres un Dios maravilloso y un Dios omnipotente. Tú que eres bueno sobre todas las cosas, amado Jesús. Estamos en tu presencia, Señor. Queremos, Señor, la bendición en este precioso culto que podamos realizar con tu ayuda, Señor Jesús. Bendícenos y guíanos, Señor, en tu nombre santo. Amén. Amén. Bueno, en este momento a continuación, nuestra hermana Mi Bellis, ella tiene un cántico para engrandecer el nombre del Señor. Ya puede seguir la bendición del Señor. Si te quieres meter en el río de Dios, bien puedes hacerlo. Acércate al altar, que sus aguas están fluyendo de allí. A medida que vayas entrando en él, irás descubriendo. No hay nada mejor que sus aguas de amor, te sentirás feliz. Te invito a nadar en el río de Dios. No te quedes mirando solamente, sumérgete más en el río de Dios y déjate llevar de su corriente. En el río de Dios, donde me baño siempre, es su enorme caudal. Jesucristo es la fuente, allí puedes librar tu duelo de la muerte. En el río de Dios hay poder suficiente.
te invito a nadar en el río de Dios. No te quedes mirando solamente, sumérgete más en el río de Dios y déjate llevar de su corriente. En el río de Dios, donde me baño siempre, es su enorme caudal. Jesucristo es la fuente, allí puedes librar tu alma de la muerte. En el río de Dios hay poder suficiente. En el río de Dios hay poder suficiente. Bueno, gloria al Señor, gracias al Señor por las alabanzas que entonamos para honrar el nombre de nuestro Dios. Bueno, en este momento ha llegado una oportunidad para presentar nuestras necesidades en la presencia del Señor. Somos un pueblo muy necesitado, pero tenemos un Dios muy grande, soberano, que siempre nos escucha. Bueno, la encargada de esta parte es nuestra hermana Idelisa. Ella puede continuar en la bendición del Señor presentando las peticiones. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad que nos da estar en su presencia. Vamos entonces a presentar nuestras peticiones al Señor. Agradecidos estamos con Él porque Él es bueno y sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Vamos entonces a leer un pasaje de la palabra. Está en Proverbios capítulo 14, versículo 1. Dice la palabra del Señor: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser esas mujeres sabias. En esta oración quiero orar, presentarle, Señor, a todas las mujeres de la congregación de la Segunda de Carepa. Presentarnos al Señor que nos siga ayudando a ser esas mujeres sabias que Él necesita. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soberano y eterno Dios, santo eres, Señor. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Exaltamos que ese nombre que es sobre todo nombre. Invocamos ese nombre, Señor Jesús. Oh, poderoso Rey, tu nombre, Señor Jesús. A esta hora, Señor Jesús, yo te presento en común acuerdo, Señor, tu iglesia. Bendice tu iglesia, guarda tu iglesia, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a serte fieles en todo, Señor Jesucristo. De una manera especial yo te presento, Señor, a todas las mujeres, Señor Jesús, de la Segunda de Carepa, Señor, a todas las del distrito, Señor, a todas en general, Señor Jesucristo. Yo te ruego, Señor Jesús, por ellas, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a ser esas mujeres sabias, Señor Jesús, que edifiquemos, Señor Jesús, en ti, Señor, esa palabra, Señor, que nos llena de poder, Señor Jesucristo. Oh, Señor, ayúdanos, Señor Jesús, bendícenos, Señor Jesús, grandemente. Permite que podamos ser esas mujeres sabias, Señor Jesús. Oh, Señor, pero solo de tu mano lo podemos hacer. Sabemos, Señor Jesús, que hay problemas y dificultades cada día, Señor, pero solo de tu mano somos más que vencedoras, Señor Jesucristo. Ayúdanos, fortalece cada mujer, cada anciana, Señor, cada niña, cada joven, Señor Jesucristo. Bendícenos en gran manera, Señor. Permite que seamos de bendición en nuestros hogares, para nuestros esposos, Señor Jesús. Que estemos, Señor, sujetas a ellos como manda tu palabra, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, llénanos de sabiduría cada día, Señor, para hacer las cosas conforme a tu voluntad. Bendice cada mujer, Señor Jesús. Bendice cada hija, cada amiga, Señor Jesús. Enséñanos tú, Señor Jesús, para hacer las cosas como tú mandas, Señor Jesús. Oh, poderoso Rey, bendice al portador de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, a esta hora, Señor, de una manera especial, Señor Jesucristo.
Oh Señor, en tus manos, Señor Jesús, dejamos nuestras peticiones creyendo que usted hará, Señor, de acuerdo a su voluntad, para gloria y honra de su nombre, Señor Jesucristo. En tu nombre santo oramos. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Bueno, ya hemos presentado nuestras peticiones en la presencia del Señor. Solo nos resta esperar la respuesta de parte de nuestro Dios, que Él siempre está dispuesto a contestar nuestras peticiones. Vamos a seguir así en el orden de nuestro culto, y las encargadas de las alabanzas pueden continuar con nosotros. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama con su poder. Pero que baje el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama con su poder. No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré. Aunque raye el alba, no te dejaré. Si no me bendices, no te dejaré. Aunque raye el alba, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Ahora, ahora, bendíceme ahora. Ahora, ahora, bendíceme ahora. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama con su poder. Pero que baje el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama con su poder. No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré. Aunque raye el alba, no te dejaré. Si no me bendices, no te dejaré. Aunque raye el alba, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Ahora, ahora, bendíceme ahora. Ahora, ahora, bendíceme ahora. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, podemos testificar. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, podemos testificar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Los cojos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. En este nombre fui bautizado, he recibido el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, podemos testificar. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, podemos testificar.
Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Bueno, gracias al Señor ya hemos presentado nuestras necesidades en la presencia del Señor y también le hemos tributado alabanzas a nuestro Dios por parte de las hermanas que nos están colaborando con la alabanza. Ha llegado un momento muy importante, muy especial, como es poder escuchar la palabra del Señor, y qué bueno poder nosotros a través de este medio poder escuchar el mensaje que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Para mí es muy placentero dejarles en la compañía de nuestro hermano Deimer Nieto, que él es el encargado de esta preciosa parte. Esperamos que el Señor lo bendiga grandemente, que nuestro Dios nos hable a través del predicador. Bueno, mis queridos hermanos, les saludo a todos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarlos en esta noche a leer la gloriosa palabra del Señor Jesús. Gracias le damos al Señor Jesucristo por permitirnos esta oportunidad de estar aquí en esta noche para predicar su palabra. Hermanos, ruego sus oraciones ahí en su casa y quiero invitarles a leer la gloriosa palabra del Señor Jesucristo. Y vamos a leer en Jueces capítulo 2, versículo 8. Libro de Jueces, el capítulo 2, el verso 8. Vamos a leer hasta el verso 10. Yo voy a leer y ustedes van a confirmar en sus Biblias. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a elevar palabras de oración en esta noche y vamos a decirle al Señor Jesucristo que hable a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que hay en nuestras vidas, conforme a la necesidad que hay en toda la humanidad, en toda la raza, en todo el mundo entero. Así que, mis hermanos, vamos a orar invocando el nombre de Jesús. Soberano y bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor. Rogamos la dirección tuya, el respaldo tuyo, Señor. Usa mi vida conforme, Señor, a tu voluntad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pueden estar cómodos. Si hay alguien que se encuentra de pie, yo le invito a que se ubique en su silla y vamos a entrar en materia. Y quiero compartir en esta noche un tema con ustedes y lo he titulado Una generación que no conoce a Dios. Amén. Una generación que no conoce a Dios. En los pasajes que acabamos de leer, la palabra dice que habían dos generaciones, más exactamente en el verso 10. La palabra está hablando de dos generaciones. Una generación que conoce a Dios, pero también nos habla de una generación que no conoce a Dios. Y el verso 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Aquí nos habla de la primera generación. Y la primera generación era la generación que conocía a Dios.
que sabía exactamente quién era Dios, que conocía al Dios del cielo, del universo, de toda la tierra. Esta generación tenía claro quién era Dios y tenía bases, tenía razones para saber quién era Dios, porque era una generación que había visto cuando Dios dividió el mar en dos. Una generación que vio a Dios dividir el Jordán. Una generación que vio a Dios cuando hizo botar agua de la roca. Una generación que vio a Dios cómo los alimentó en todo el desierto, dándoles maná del cielo. Esta generación conocía a Dios y tenía bien claro que era Dios. Pero la Biblia dice que cuando entraron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, eso es lo que dice el verso 10, y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, esta generación que conocía a Dios entró a la tierra prometida, pero al pasar de los años, esta generación murió por completo. Y la Biblia registra que se levantó otra generación. Y créame, estimados hermanos y amigos, que es normal que esta generación haya pasado a la historia, porque así es la vida. Una generación se levanta y otra viene, y vamos de generación en generación. Muy pronto pasará esta generación, así como pasó aquella que entró allá a la tierra prometida. Y la Biblia dice que aquella generación pasó, murió. Incluso Josué, el que los había metido allá a la tierra prometida. Dice que al pasar del tiempo todos murieron. Pero me llama la atención lo que el mismo verso dice. Y se levantó después de ellos ¿quién? De esa generación que conocía a Dios. Se levantó después de ellos otra generación, amén, escuche, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por ellos. Mire la diferencia, mi hermano, de estas dos generaciones. Una generación que conoce a Dios pasa, pero se levantó una que no conocía a Dios, que no sabía quién era Dios. Y créame que esto me da pie, hermanos, para pensar dos cosas. La primera es que, ¿por qué razón esta generación no conocía a Dios? Y yo digo por dos cosas. La primera, o que la generación que conocía a Dios no se los enseñó, no se los predicó, no les dijo quién era Dios y qué había hecho Dios por ellos. Porque la palabra dice que esta generación, habían dos cosas en ella. La primera, que no conocía a Dios, y la segunda, que tampoco sabía lo que Dios había hecho por ellos. Así que esta generación había perdido la noción, había perdido por completo, hermanos, había perdido el sentido de conocer a Dios, de saber quién era Dios. No sabía quién era Dios, ni sabía lo que Dios había hecho por ellos. Entonces la palabra dice esto y me da pie a pensar dos cosas. ¿Qué pasó? ¿Será que la generación que conocía a Dios no se los enseñó? No se los mostró, no les dijo quién era. O me da pie a pensar otra cosa. O esa generación
no se interesó por saber quién era Dios. Yo me atrevería, hermano, a decir en esta noche, y me inclinaría por la segunda parte, y es que yo estoy seguro que fue una generación que no se interesó por conocer a Dios. Yo diría que fue una generación rebelde, una generación que no quiso, que no se dedicó a preguntar por su Dios, una generación que no se interesó en Dios, una generación que no se interesó en saber todo lo que Dios había hecho por ellos. Y créame, hermano, que es algo muy triste. Entonces, cuando muere la generación que conocía a Dios, se levanta otra generación. Una generación que no conoce a Dios, que no sabe lo que Dios había hecho por su pueblo. Esto es triste, hermano. Uno desconocer realmente lo que Dios ha hecho por nosotros. Y así le pasó a esa generación. Y créame que hoy en día sucede lo mismo. Se está levantando, o mejor dicho, se levantó una generación que no conoce a Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué no conoce a Dios? ¿Será que la generación que conocemos a Dios no lo estamos predicando, no lo estamos enseñando? No. Los que conocemos a Dios, la generación que sabe quién es Dios, que conoce a Dios, nunca hemos cesado de predicar a Dios. Nunca hemos cesado de hablar quién es Dios, de enseñar a Dios. Todo el tiempo lo venimos haciendo. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que se levantó una generación que no conoce a Dios. Créame que no es porque no se lo hayamos predicado, es porque es una generación rebelde, una generación contumaz, una generación inclinada al pecado, entregada al pecado, a la idolatría, a la hechicería y a todo tipo de inmundicia. Así que esta generación no conoce a Dios, no porque no se les predique a Dios. Desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy se sigue predicando la palabra de Dios. Pero hay gente que no conoce a Dios. Hay una generación que no sabe quién es Dios, que no ha conocido la obra de Dios allá en la cruz del Calvario. Aleluya. Entonces, hermano, mire, yo quiero mostrarles por la palabra de Dios las consecuencias de no conocer a Dios. La palabra dice que se levantó esa generación que no conocía a Dios. Y hoy actualmente tenemos una generación que no conoce a Dios. Porque como lo dije, es rebelde. Es una generación contraria a las cosas de Dios. No quieren saber nada de Dios. Sacaron a Dios de las universidades. Sacaron a Dios de los colegios. Sacaron a Dios de cualquier institución. Y no quieren que se les hable de Dios. Hablar de Dios es un delito hoy en día. Entonces la generación que está no conoce a Dios, no porque no se lo hayamos enseñado, sino porque es rebelde. Y créame, hermano y amigo, que el no conocer a Dios trae consecuencias graves. La palabra dice, quiero que leamos la palabra de Dios. Y vamos a mirar las consecuencias que trae no haber conocido a Dios. En el pasaje que acabamos de leer, la palabra dice,
en el versículo 2 de ese mismo capítulo, el verso 11. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Entonces mire las consecuencias de no conocer a Dios. Cuando hay una generación que no conoce a Dios, pasa esto que dice aquí en la palabra: se vuelven malos y se vuelven idólatras. Y el siguiente versículo dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, oiga, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Entonces mire las consecuencias de no creer a Dios, o de no conocer a Dios, mejor dicho. Primero, la gente que no conoce a Dios se vuelve mala. Y créame que por eso es que hoy el mundo está como está, porque la generación que se levantó es una generación mala. Pero aparte de ser mala, es una generación idólatra. Eso pasa cuando la gente no conoce a Dios. Cuando la gente no tiene noción de quién es Dios, de qué es lo que Dios ha hecho por el ser humano. Eso pasa cuando la gente no reconoce que Dios es nuestro creador. Hoy en día hay una generación que para ellos es más fácil decir que evolucionamos, que confesar con su boca que Dios es nuestro creador, es nuestro hacedor. Una generación que no conoce a Dios es una generación que se vuelve mala y que se vuelve idólatra. El no conocer a Dios, el resultado de no conocer a Dios es que el hombre se desvía y en vez de adorar a Dios, de servir a Dios, comienza a hacer otras cosas que desagradan a Dios. Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, dice que dejaron a Dios y no le honraron ni le glorificaron. Antes que le dieron la gloria a las criaturas, antes que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Es muy triste, hermano. Entonces una generación que no conoce a Dios, primero, se vuelve mala y se vuelve idólatra. Hoy en día estamos viviendo la idolatría más grande en el universo. Es más, aquí en Colombia hay una iglesia donde se adora al diablo. Mire, hermano, lo triste que es esto. Eso es lo que escribió Pablo: dejaron al Creador y comenzaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. Hoy en día hay una generación adorando al diablo, cuando la Biblia dice que la adoración le pertenece a uno solo, y es al que está sentado en el trono, y su nombre es Jesús de Nazaret. Segunda cosa que pasa cuando se levanta una generación que no conoce a Dios: provoca a ira al Señor. Provoca la ira de Dios. El no conocer a Dios, créame que desata la ira del Creador. Verso 14 dice, del mismo pasaje, Jueces 2, el 14 dice:
y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. Y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Mire lo que el verso dice, hermano. Y se encendió contra ellos la ira de Dios. Bueno, cuando hay una generación que desconoce a Dios, comienza a hacer cosas que desagradan a Dios. Y esto conlleva a que se desate la ira de Dios. Eso le pasó a esta generación. Se volvieron malos, se volvieron idólatras. Y aparte de eso, provocaron la ira de Dios. Bendito sea el Señor. Y créame, hermano y amigo, que cuando se levanta una generación que desconoce totalmente a Dios, se vuelve idólatra, y esto conlleva a que la ira de Dios se desate. Pablo le escribe a los romanos y le dice, en el versículo 1, en el capítulo 1, el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, cuando hay una generación que no conoce a Dios, se desvía. Hermano, créame que hoy hay una generación igual que esa generación que entró allá, o que no entró, que nació allá en la tierra prometida. Esa generación provocó a ira al Señor. Hoy hay una generación igual o peor que esa generación. Y créame que esta generación también se volvió idólatra y se volvió mala. Y créame que por esto está a punto de desatarse la ira de Dios. Así es, mi hermano. Está a punto de desatarse la ira de Dios. Dios está airado con esta generación. Dios, hermano, está enojado. Dios está a punto de derramar su ira sobre esta generación. Y créame que yo le recomiendo a Dios, como lo está todavía, un Dios de amor, de misericordia. No se lo recomiendo airado a nadie, porque la palabra dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Hoy está la benignidad, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Pero hay una generación que ha provocado la ira de Dios. Y Dios se encuentra enojado. Créame que lo que estamos viviendo hoy es producto de la desobediencia del hombre, de las atrocidades que esta generación está cometiendo. Si usted mira hoy, los que legislan las leyes, están aprobando leyes como por ejemplo el aborto. Son leyes que las naciones las están aprobando
Incluso en nuestro país ya está aprobada matar a los niños, porque esto es un asesinato de niños. Y créame que esto, hermano, está que por esto es que Dios tiene su copa rebosada. El aborto, se dice que desde que se comenzó a practicar el aborto hasta el día de hoy, aproximadamente han muerto unos 1.500 millones de niños. Y no solo el aborto, hoy el homosexualismo, el lesbianismo, la drogadicción, la hechicería, la idolatría, incluso ya en algunos países están buscando aprobar la zoofilia, que es de un hombre, de un humano, tener relaciones con animales, casarse con un animal. Y esta es la condición de esta generación, una generación mala y perversa. Y créame que a esta generación, contra esta generación, se va a desatar la ira del Creador, y está a punto de desatarse. Oh, pero pueblo de Dios, nosotros tenemos una promesa. Tenemos una promesa. Y el Señor dice allá en Apocalipsis que Él no nos ha puesto para ira. Dios a esta iglesia no la ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Y el día que se desate la ira de Dios contra esta generación perversa, créame que Dios a nosotros nos tiene un lugar reservado en las moradas celestiales para escondernos de la ira de Dios. Bendito es el Señor. Mi hermano, hoy hay una generación perversa y mala que no conoce a Dios. Una generación que se ha ido en contra de Dios. Una generación que es enemiga de las cosas de Dios, al igual que aquella generación. Y créame que esto va a provocar que se desate la ira de nuestro Dios. Pero hermanos, qué bueno que nosotros nos afirmemos más. Créame, hermano, que Dios está enojado. Créame, hermano, que Dios no está contento. Quisiéramos decirle a la gente, no, todo esto va a pasar y va a volver a la normalidad. No. Y no es porque seamos, como dice el dicho, que seamos aguafiestas. No, no, mi hermano y amigo, es que es la realidad. Para este mundo se viene lo peor. Para este mundo se viene algo que nunca ha sucedido, y es una tribulación bien grande, donde se va a derramar la ira de Dios. Y todo esto es producto porque la gente, la generación no conoce a Dios. Por eso el Señor dijo, si me conocieses, también a mi Padre conocería. Y desde ahora le habéis visto y le habéis conocido, le dijo él a Felipe. Hermano, usted y yo sí conocemos a Dios. Si sabemos quién es, si tenemos claro la obra salvífica que Dios hizo en la cruz del Calvario, eso no se nos va a borrar de nuestra mente, aunque nos vayamos al polvo de la tierra. Tendremos presente la obra grandiosísima que el Señor hizo allá en el Calvario, donde nos redimió del pecado,
donde nos dio salvación y vida eterna. Bendito es su nombre. Pero hay una generación que desconoce esto. Hay una generación que la Biblia dice que ha pisoteado al Hijo de Dios. Hay una generación que tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados. Hay una generación así. Y esa generación es la que está provocando la ira de Dios. Y créame lo que en cualquier momento, en cualquier instante, la ira de Dios va a ser derramada sobre todo este universo. Pero la esperanza de nosotros, los que hemos creído en Dios, los que hemos conocido a Dios, es que no vamos a estar en medio de este mundo cuando se desate la ira del Creador. Nosotros tenemos un lugar donde Dios nos tiene, un lugar donde Dios nos tiene reservado. Un lugar que Dios nos tiene preparado. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, cuando sobre este mundo caiga la ira de Dios, usted y yo estamos escondidos, como dice la palabra del Señor. Dice Isaías, un texto que hoy lo estamos leyendo mucho y lo escuchamos mucho. Aunque es un texto donde la palabra habla de un remanente de Israel, no obstante lo podemos aplicar a la iglesia y dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa, mire la palabra como dice aquí, la indignación. Y el 21 dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad, por su pecado. Es que el pecado es el que tiene este mundo así. El pecado es el que va a provocar la ira de Dios. Y eso es lo que se le viene a este mundo. Isaías el capítulo 13, verso 9 dice: he aquí el día de Jehová, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y dice el 11: y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Hermano y amigo, la ira de Dios está que cae sobre este universo. Por eso usted y yo, hermano, pero usted y yo, hermano, debemos de estar tranquilos. Debemos de estar confiados en el Señor. Él nos va a guardar de todo esto. Él nos va a librar de todo esto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran en ella. Y la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo es nada más y nada menos
que la gran tribulación que le espera a esta generación perversa, a esta generación contumaz, a esta generación rebelde y llena de toda clase de pecado. Oh, pero para nosotros hay una esperanza. El Salmo 91, verso 14 dice: por cuanto en mí has puesto su amor, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Oiga, hermano, la iglesia no pasará la gran tribulación. La iglesia no verá la ira de Dios desatada en este mundo. Los únicos que van a ver la ira de Dios sobre este universo es esa generación que no conoce a Dios. Pero para nosotros que conocemos a Dios, para esta iglesia, hay una promesa y por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Cuando a este mundo le llegue la ira, usted y yo estaremos en lo alto, en las moradas celestes, celebrando la fiesta, las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Aleluya. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? Hermanos, estemos confiados en el Señor. Estemos tranquilos. Esta iglesia, hermano, estará escondida en las moradas celestiales. Hermano, qué bendición. Y ya, hermano, para concluir, para terminar, créame, mi hermano y amigo, que para este mundo viene lo peor. Pero usted y yo tenemos esperanza. Oh, usted y yo, mi hermano, tenemos algo seguro. La Biblia dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estemos confiados en el Señor. No tema, mi hermano, no se asuste, que todo esto que está aconteciendo nosotros hace mucho tiempo lo venimos predicando, lo venimos anunciando, así que usted no tema, más bien esté seguro en el Señor. El Señor es nuestro refugio, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Mis hermanos, yo los invito, vamos a orar en esta noche. Y vamos a darle gracias a Él por su palabra. Y vamos a decirle que nos ayude. Que nos ayude a mantenernos firmes. Que nos ayude a estar confiado y seguro en las promesas que Él tiene para nosotros. Hermano, aferrémonos de Dios cada día más. Es tiempo de despertar, es tiempo de sacudirnos, es tiempo de acercarnos a Dios, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo, hermano, de clamarle a Él, de suplicarle a Él, es tiempo de entablar una comunicación con Dios. Es tiempo, hermano, para vivir en santidad, para vivir en comunión con Dios. La iglesia está a punto de salir de este universo. Créame lo que así es, mi hermano. Vamos a orar. Soberano y bendito Dios, gracias te damos por tu palabra, mi Jesús. Rogamos, mi Dios, que nos sigas ayudando. Confiamos y creemos en ti, mi Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén y amén. Mis hermanos, mis amados, Dios me los bendiga y me los guarde. Bueno, le damos gracias al Señor por la palabra que hemos escuchado en esta hora. Gracias a Dios porque Él nos permite una vez más escuchar su bendita palabra.
Vamos a darle gracias a Dios también por la oportunidad que nos ha permitido escuchar el mensaje a través de nuestro hermano Deimer. A él le agradecemos por la palabra que Dios le ha puesto en él y él nos ha podido enseñar a través de este medio. Agradecemos también a todos los hermanos que se han podido conectar, que han podido escuchar el culto a través de este medio. La verdad que es edificante y podemos así fortalecernos espiritualmente. Oremos dándole gracias al Señor y rogándole la bendición a Él para que Él nos guarde y nos dirija en este momento. Soberano Dios, te doy gracias, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, hemos escuchado en esta hora. Cristo poderoso. Eres bueno, Señor, eres misericordioso y tú nos hablas a través de tu santa y divina palabra. Oh amado Salvador, estamos delante de ti, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que tú guardes los hermanos y los bendigas, Señor Jesús, en cualquier lugar donde estén. Oh Señor Jesús, síguenos guiando, síguenos dirigiendo con el poder de tu Espíritu Santo. En tu nombre santo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, así quedamos despedidos de este precioso culto. Que el Señor les bendiga y les guarde.